vamos a darle la bienvenida ya a nuestro primer invitado del día de hoy. Les decíamos, es Ismael Quintana, constitucionalista, con quien hablaremos sobre las consecuencias legales de estas paralizaciones. Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos quienes nos ven a través de Telediario. Bueno, es bastante de lo que tenemos que conversar, sobre todo viendo las cifras que han resultado de estas paralizaciones, ¿no? Cuando vemos que durante estos días de protestas hubo 1.330 aprehendidos, muchos de ellos con procesos en marcha, entre ellos 57 extranjeros. También vemos que se cerraron 132 carreteras que fueron bloqueadas, hubo 26 unidades de policía comunitaria destruidas, quemadas, donde se efectuaron saqueos, 202 policías retenidos, es decir, se cometieron distintos hechos que se pueden configurar dentro de los delitos que están previstos tanto en el COIP y que contravienen también, por supuesto, la Constitución. ¿Qué nos puede decir al respecto tomando en cuenta estas cifras? Bueno, sí, lo que pasa es que en los estados de derecho uno debe separar las cosas. La Constitución, en principio, claro que reconoce el famoso derecho a la resistencia y además el derecho a la libertad de reunión, lo que permite en principio que las personas puedan ejercer este derecho a protestar, a oponerse de manera pacífica frente a la toma de decisiones que el gobierno, que cualquier autoridad pueda adoptar. Pero una cosa es eso, es decir, no se puede en los estados de derecho y en las democracias pretender el ejercicio de derechos fundamentales de manera absoluta y sin ninguna limitación, porque entonces en este caso puntual pasamos de eso en realidad a lo que usted ya nota, es decir, al posible cometimiento de actos que están sancionados en este caso por nuestra ley penal. Es decir, una cosa es que usted se oponga a la política fiscal, a la política laboral, a la política económica que ha conducido el gobierno nacional, y otra cosa es que a pretexto de eso se haga lo que se intentó en días pasados, es decir, primero, prácticamente destruir la ciudad, destruir bienes públicos, afectar la propiedad privada del resto de ciudadanos, intentando ingresar a las casas del resto de ciudadanos, destruir los vehículos de gente que intentaba trasladarse a como de lugar ante la falta de transporte a sus lugares de trabajo o a sus propios domicilios. Es decir, ese tipo de cosas que devinieron en el posible cometimiento, insisto, de delitos. Protesta no es entonces tomarse la Casa de la Cultura, retener policías, retener periodistas, retener militares, impedirles de ejercer su trabajo. Eso no es protesta pacífica. Protesta pacífica tampoco es, como hizo el señor Issa, llamar a las fuerzas públicas, es decir, llamar a policías y llamar a militares a retirarle el apoyo al jefe del Estado, porque entonces estamos cruzando esa delgada línea del legítimo ejercicio de un derecho al cometimiento de posibles delitos que, como usted bien anota, ahora están empezando a ser investigados por la Fiscalía General. Pero esto puede ser también una estrategia política, ¿no? El hecho de llamar a sumar fuerzas en contra de algo en lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo se diferencia ahí también los grupos que han sido infiltrados? Porque es verdad, también hubo protesta pacífica, hubo marchas de mujeres, por ejemplo, que recorrieron ordenadamente sectores de la ciudad, pero en otros puntos ya se infiltraron bandas delincuenciales porque saquearon lugares, entonces no pueden ser llamadas de otra manera. Sí, bueno, yo no soy la Fiscalía General del Estado para determinar quién se infiltró y no. Como ciudadano, lo único que yo observé es que hubo la toma irregular del hemiciclo de la Asamblea Nacional por parte del movimiento indígena, con líderes plenamente identificados y que ahora están incluso denunciados en la Fiscalía. Gente que incluso hoy ejerce autoridad de elección popular y parece que no ha olvidado abandonar su activismo. Me refiero al prefecto de la SUAY, que claramente indicó ante varios medios de comunicación que se tomaban la Asamblea para instalar un parlamento plurinacional, desconociendo que constitucionalmente nosotros tenemos un órgano de representación que se llama Asamblea Nacional, que nos puede gustar o no. Uno. Dos, la destrucción casi total del edificio de la Contraloría General del Estado, saqueos a supermercados, saqueos a restaurantes, es decir, todo este tipo de cosas que en principio ya no constituyen ejercicio a la protesta pacífica, derecho a la libertad de reunión, el ejercicio del derecho a la resistencia, porque incluso cuando uno ejerce derecho a la resistencia, no solo que pretende oponerse legítimamente a la toma de decisiones de la autoridad pública, sino que además viene la otra parte, que es asumir las consecuencias de esa oposición. Entonces, en este caso, naturalmente, si usted se tomó una institución pública, si usted la destruyó, si usted llamó a la fuerza pública
a retirar el apoyo al gobierno, es decir, básicamente a rebelarse contra el orden constitucionalmente establecido, pues tendrá que asumir las consecuencias que de ello deviene, y para eso nosotros tenemos Fiscalía General del Estado. Por otro lado, lo que sí me ha llamado la atención es que esta misma dirigencia indígena, que ahora pretende decir o desmarcarse de estos hechos vandálicos, posiblemente delictivos, incluso le han solicitado al gobierno como condición para iniciar o para continuar con los diálogos el hecho de que la Asamblea Nacional les conceda amnistía, ¿no? Es decir, pedir una amnistía contra norma constitucional expresa. Vamos por partes. Por un lado, ¿cómo se puede identificar responsabilidades en hechos que han sido colectivos? Por ejemplo, el tema de la Contraloría. ¿Cómo se pueden identificar las responsabilidades? Y las dirigencias también tienen que responder por lo que han hecho ciertos manifestantes. Claro, por supuesto. A ver, en el caso de la Contraloría, lo que nosotros hemos visto es que ya se detuvo a un cierto número de ciudadanos a quienes aparentemente se les evidenció en el cometimiento de un delito flagrante, han sido llevados ante las autoridades jurisdiccionales, pero lamentablemente ahí ha habido la toma de decisión de no ordenar su prisión preventiva. En muchos casos inclusive no ha habido formulaciones de cargos porque no se han encontrado, entiendo yo, todavía los indicios suficientes para el cometimiento de delitos. Pero claro, entiendo yo que Fiscalía está echando mano de todos los sistemas posibles para identificar clara y plenamente a quienes han cometido estos actos, ¿no? Usted tiene un sistema de vigilancia en el ECU 911, en algunos casos incluso el sistema del ECU 911 también fue afectado. Sí, las cámaras fueron Entonces, destruidas, claro, el trabajo se le está complicando a Fiscalía primero desde ese punto de vista, es decir, desde el punto de vista de encontrar los indicios para identificar a la gente, y hay que decirlo también, parecería ser que en principio el sistema judicial en estos casos no está muy dado a colaborar con la Fiscalía, porque hemos visto que todas las detenciones que se produjeron, bueno, no todas, pero sí una gran mayoría de detenciones que se produjeron, no han surtido ningún efecto porque el órgano jurisdiccional ha decidido no mantener privada de la libertad a esta gente que presuntamente, según nos ha dicho policía y fiscalía, es responsable del cometimiento de delitos. Pero claro, en otros casos usted tiene gente plenamente identificada, es decir, por ejemplo, en el caso del secuestro a policías y a periodistas, aquel día en la Casa de la Cultura, usted tiene una dirigencia indígena, inclusive dirigencia sindical de trabajadores, me refiero al señor Tatamuez, que estaban presentes en el ágora de la Casa de la Cultura y que agitaban a este grupo de comunidades indígenas yo le insisto, a que la fuerza pública retire. Esas fueron las palabras del señor Issa, de que la fuerza pública, policías y militares, retiren el apoyo al gobierno, que se tiene que levantar porque este gobierno se tenía que caer. Entonces, frente a eso, usted ya tiene algunos elementos que le permitirían inclusive iniciar las investigaciones del caso. Por eso hemos visto que el Ministerio de Gobierno ya ha presentado formalmente ante Fiscalía la denuncia respectiva para que estos hechos se investiguen. Pero son expresiones que van acompañadas de hechos. ¿Solo por las expresiones también se puede juzgar? Bueno, yo no soy penalista, pero si usted abre el Código Orgánico Integral Penal, usted tiene tipificado un delito que se llama rebelión. Y entre una de las causas que se establecen ahí es precisamente llamar a ¿qué? Llamar a subvertir el orden constitucionalmente establecido. Si yo llamo a militares y a policías a retirar el apoyo al jefe del Estado, naturalmente estoy incurriendo, probablemente, yo no soy fiscalía, le insisto, pero probablemente estoy incurriendo en delito de rebelión. Si yo, contra la voluntad de periodistas y contra la voluntad de militares y de policías, he mantenido ahí, privándoles arbitrariamente de su libertad, en el ágora de la Casa de la Cultura durante un día completo, eso tiene nombre y apellido según nuestro Código Penal, eso se llama secuestro. Y constitucionalmente debo insistir y recordar a la dirigencia indígena, el secuestro, según la Constitución, no es susceptible de amnistía, es decir, ojalá aquí el gobierno no dialogue y no pacte con la impunidad, que es lo que pretende la dirigencia indígena. Ahora, hay otro punto que es la paralización de servicios públicos, ¿no? Que también está prohibido constitucionalmente y pues enmarcado dentro de los delitos penales. Ahora, pues ya lo decíamos, son 132 carreteras las que fueron bloqueadas durante estos días de protesta, pero también se están planteando nuevas paralizaciones. ¿Qué decir a quienes pues pretenden cerrar estas carreteras y pues en el mismo sentido no dejar que funcionen servicios públicos? Bueno, la Constitución es clara. El artículo 326, número 15, indica que se prohíbe la
paralización de la prestación de servicios públicos. Entonces, por ejemplo, si otra vez se pretendiera paralizar el servicio de transporte público, las carreteras, claro, son obras públicas también y se entiende que constitucionalmente el cerrar una carretera estaría incluida dentro de esa prohibición constitucional, pero también hay normas penales que establecen y tipifican estas conductas como delitos. Entonces, en estos casos, pues bueno, ya viene siendo una advertencia para la dirigencia sindical de trabajadores que han anunciado que para el 30 de octubre iniciarían un nuevo levantamiento, una nueva paralización y también un llamado al gobierno y a las autoridades del sistema jurisdiccional para que estén previstas, ¿no? Es decir, no puede volver a pasar lo que ocurrió durante estos 11 o 12 días de octubre en los que la ciudadanía no tuvo transporte, no pudo, estudiantes no fueron a clase, gente no podía llegar a sus trabajos, gente que tenía citas médicas no podía llegar a los hospitales sencillamente porque un grupo minoritario de personas se le ocurrió armar el caos en el país. Solamente un punto adicional, su análisis sin duda está enmarcado dentro de las normas legales, pero ¿no podría entorpecer el diálogo que se está tratando de plantear este hecho de judicializar los casos con la dirigencia indígena? Bueno, a mí sí me ha llamado la atención que aquí la gente crea entonces que el sistema democrático y la Constitución son poco y menos que una broma. Porque por algo nosotros nos otorgamos un texto constitucional y en esa Constitución le entregamos al presidente de la República, a quien nosotros elegimos, una serie de atribuciones. Entre esas, por ejemplo, está la de determinar las políticas internas. Y entre esas políticas internas está la política económica, la política laboral y la política fiscal o tributaria. Es decir, aquí lo que ha pasado es que a pretexto de diálogo hemos tratado de poner de rodillas a un gobierno y a una mayoría de una nación a pretexto, le insisto, de chantajes y de antojos de último momento. Es decir, hemos olvidado inclusive los canales democráticos de participación ciudadana. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque en el caso, por ejemplo, de la política laboral que estaría por modificarse a través de un proyecto de ley que inclusive el presidente de la República no ha enviado a la Asamblea Nacional, usted tiene otros canales para hacer escuchar su voz como ciudadano. La Ley Orgánica de la Función Legislativa permite que en el trámite de formación de la ley cualquier persona que crea que sus derechos van a ser afectados por la aprobación de ese proyecto de ley puede comparecer ante las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional para presentar sus observaciones y sus puntos de vista. Es decir, ni siquiera constitucional y legalmente hablando, este es el momento para impedir que el presidente de la República simplemente envíe el proyecto de ley a la Asamblea Nacional y condicionar esto al diálogo. Es decir, yo no creo que haya persona que esté dispuesta al diálogo cuando del otro lado llama otra vez a la paralización y al caos del país. Entonces, en esto yo creo que hace bien el presidente de la República en suspender cualquier posibilidad de diálogo con gente que no quiere eso, sino que quiere, minoritariamente, insisto, imponerle a una mayoría una sola visión a pretexto de diálogo que en realidad lo que es un chantaje. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el abogado constitucionalista Ismael Quintana, con quien abordábamos varios temas y pues precisamente está en el ejercicio de la ciudadanía poder encontrar los mecanismos que sean idóneos y que estén enmarcados también dentro de estas normas éticas de la paz, de la tranquilidad, preservar todo esto para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Nosotros hacemos una pausa y enseguida regresamos con nuestra siguiente invitada.